San Pablo dice a los Efesios sobre la gloria, la riqueza de todo lo que nosotros recibimos siendo creyentes, de la plenitud que encontramos en la iglesia. Pero a veces nuestra mente está tan limitada para entender y para profundizar y para aceptar algunas verdades. Y es cierto que a veces acercándonos a la verdad sobre la Trinidad o sobre el purgatorio o sobre el tema de la Inmaculada Concepción, nosotros encontramos cierta dificultad y se despiertan muchas preguntas o incluso dudas y ciertas confusiones. Y también podríamos decir que acercándonos a esta riqueza, magnitud de la gracia y el poder de Dios y su verdad, nosotros nos preguntamos por lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Jesús dice: al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es este pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Y cómo lo puedo evitar? Teniendo en cuenta que en la iglesia encontramos una riqueza enorme y siempre nos ha dolido también de cierta manera que nosotros hoy en día no citamos a los padres de la iglesia, que no tomamos de la riqueza de la tradición, nos puede llevar a no entender este pecado contra el Espíritu Santo y caer por ignorancia. En uno de los catecismos importantes de nuestra iglesia, el catecismo del Papa Pío X, se describe 6 formas o 6 pecados contra el Espíritu Santo. Teniendo esta claridad, podemos ir evitando poco a poco este camino lento que nos lleva a una confusión o nos desvía de la verdad. Y así podemos decir a veces, este pecado contra el Espíritu Santo se manifiesta como una desesperación frente a la salvación. Sabemos que la tristeza es una de las tentaciones que aborda nuestro corazón, y hay personas que llegan a un punto donde no encuentran el camino. Después de tener una vida totalmente hundida del pecado, llegan a una conclusión: para mí no hay salvación, no hay otro camino, no hay soluciones, no hay perdón. Tenemos que tener mucho cuidado frente a este pensamiento, que es obviamente un pensamiento del enemigo, porque para nosotros sí, Dios dejó la solución en Cristo Jesús. Este derroche de la gracia que podemos encontrar en Él. Por más torcidos que hayan sido nuestros caminos del pasado, si hoy tenemos un gran deseo de cambiar, de transformarnos y de convertir nuestro corazón, Dios tiene siempre los brazos abiertos. Hay solución, hay salvación para nosotros. Necesitamos elaborar en nuestro corazón una esperanza viva, real y verdadera. La esperanza como una posibilidad de ver el camino del futuro para todos aquellos que habían estado en un camino de pecado. Dios dice: hay una esperanza en mi Hijo que muere en la cruz por ti. Hay otra forma del pecado contra el Espíritu Santo que se manifiesta en todos aquellos que creen en la falsa misericordia. Llenos de orgullo dicen: Dios me perdonará siempre, entonces yo no tengo que confesarme, no tengo que pedirle perdón, porque Él siempre me va a recibir. Es una falsa seguridad en la compasión de Dios. Y claro, si no necesito cambiar mi vida, si yo no necesito pedirle perdón, porque supuestamente Dios es tan misericordioso, entonces lentamente la persona va al camino y por el camino de la perdición. El tema del pecado contra el Espíritu Santo nos lleva a entender que a veces nosotros ponemos una barrera tan grande frente a las verdades que la iglesia nos propone, sobre todo en este mundo en el cual vivimos, que es un mundo tan humanista, donde se respeta la opinión de cada uno, donde se aceptan las verdades. Claro, podemos caer tan fácil de entender que cada uno de nosotros tiene su punto de vista que es válido y rechazar indirectamente o directamente la verdad absoluta. De verdad tenemos una gran bendición en nuestra querida Iglesia Católica, donde se definen las verdades de la fe que nunca van a cambiar.
y es nuestra seguridad, la que no tienen los evangélicos, porque ahí el pastor define la doctrina, define la verdad, así como el mundo. Y hay personas que dicen: yo tengo la verdad absoluta, soy yo quien decide por dónde voy a caminar y cuál es el camino correcto. Hay muchas personas que lo hacen conscientemente. La verdad que recibimos del Espíritu Santo, de la Santa Iglesia Católica, es la verdad que nos da la seguridad. No queremos pasar por la vida como un barco en medio de la tormenta, volteando a los lados. Queremos mantenernos firmes. Y esta verdad absoluta, regalada en Cristo Jesús, en la revelación plena, en la plenitud de la Iglesia, también nos orienta tan claramente en cuanto al bien y al mal. Hemos experimentado otra forma del pecado contra el Espíritu Santo, que es una envidia profunda y persistente frente a lo que mi hermano recibe de Dios. Se produce también una rabia en algunos, como una resistencia contra Dios, como una percepción de una injusticia divina, así como en el caso de Caín, que no aguantó la generosidad de Dios, el que recibe la ofrenda de Abel. Tengamos mucho cuidado con la envidia, porque no es que solamente la envidia me carcome por dentro y me roba la paz. La envidia también, mantenida y alimentada en mi corazón, me puede llevar a la perdición. Reconozcamos la grandeza de la generosidad de Dios como un don maravilloso de la bondad para todos nosotros. Y frente al bien que la otra persona experimenta y comparte, que también en nuestro corazón se despierte la alegría y el deseo de proclamar y compartir también todo lo que Dios hace en los demás. Nosotros sabemos que el camino espiritual es un camino de la lucha. Y en tantas oportunidades, cuando hacemos el discernimiento de nuestras caídas y pecados, caemos por la fragilidad, por ciertos miedos, por la infidelidad al Señor, pero siempre nos duele el corazón. Decimos: Señor, yo quiero regresar. Yo no quiero mantenerme en este camino porque yo te necesito. Mírame a mí, frágil y débil. Pero hay personas que tienen un amor por el pecado y lo hacen con malicia, conscientemente y libremente. Es otra de las formas del pecado contra el Espíritu Santo. Y la sexta forma que se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica es la resistencia final, la dureza final, que acompaña a algunas personas que, ya estando al frente del umbral de la vida, agonizando, dicen un rotundo no a Dios. Y a veces uno ve a los familiares que ayudan a la persona para poder reconciliarla a Dios o llevarla al perdón. Pero la dureza mantenida por tantos años no le permite dar el paso hacia el Señor. Yo sé que no es un tema fácil y yo sé que para muchos de nosotros sería mucho mejor hablar de otro tema, pero es necesario. Es necesario profundizar lo que Jesucristo dice en su palabra, lo que pone como una advertencia más, así como ayer escuchamos una advertencia frente a la sequía. Hoy se completa esta enseñanza de Jesús sobre el peligro que atenta contra nuestra alma, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, alimentemos la fidelidad con el Señor, crezcamos en el amor a Él. San Ignacio de Antioquía expresó su opinión frente a las dos virtudes importantes, una del inicio de la vida cristiana y otra del final. Dijo: la virtud del inicio es la fe y la virtud del final de nuestra vida es el amor. Seamos vigilantes, como decía él, para que nuestro espíritu, nuestra alma, no se duerma en este camino maravilloso, donde este derroche de la gracia, la magnitud y la maravilla de la gracia, de la gloria de Dios, de su presencia, es parte de nuestra herencia como hijos e hijas de Dios.